Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es explicar el bloque que trata sobre la dictadura de Primo de Rivera. Igual que hicimos con el tema anterior, este también lo podemos dividir en dos partes. Una primera parte va a tratar sobre todo de las causas que van a provocar que finalmente se implante una dictadura. Y luego en una segunda parte lo que vamos a ver es esa dictadura en sí, cómo llega a instaurarse y cómo se desarrolla. En el primer punto, dentro de las causas de la implantación de la dictadura, veremos cómo el sistema canovista, que vimos hace dos temas con el sistema de la restauración, cómo este sistema se va descomponiendo debido sobre todo a tres sucesos muy importantes que van a ser la guerra de Marruecos, la Semana Trágica de Barcelona y la crisis que se desarrolla en el año 17. Luego en el 1.2 veremos cómo el contexto internacional también influye de manera directa a que se termine implantando una dictadura en España. El segundo punto, lo que se ve es el desarrollo de la dictadura de Primo de Rivera en sí, cómo da ese golpe de Estado apoyado por el rey Alfonso XIII y cómo una primera parte de la dictadura va a ser el directorio militar, que durará 2 años, el directorio civil, que durará 5 años. Luego vamos a ver el final de la dictadura de Primo de Rivera para finalmente ver el final del reinado de Alfonso XIII con la dicta blanda de Damaso de Berenguer y el final de la dictadura e inicio de la Segunda República Española. Bien, vamos a comenzar. El primer punto que vamos a tratar son las causas que nos llevarán a que se termine implantando una dictadura. Bien, Alfonso XIII es nuestro rey en este momento, accede a la mayoría de edad en el año 1902, cuando la situación política en España pues, estaba marcada por una serie de cosas que hemos visto en los temas anteriores, por ejemplo, la crisis del año 98 y todo el fracaso que va envuelto en torno a las distintas reformas y el regeneracionismo que se estaba intentando instaurar en España para luchar en contra del sistema canovista y el sistema de la restauración tan corrupto como ya vimos hace unos temas. Durante este reinado de Alfonso XIII le vamos a tener que sumar además otros problemas, que son los que vamos a ver a continuación, como son la guerra de Marruecos, cómo el movimiento obrero y el nacionalismo va creciendo, y también sumarle las consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa que también tendrán su efecto. Todo esto se suma y va a dar como resultado perdón, la quiebra del sistema de la restauración. En España se va a seguir el ejemplo que se llevó a cabo en Italia con Mussolini y se intenta solucionar el problema de toda esta inestabilidad a través de una dictadura militar. Esta dictadura militar, en el caso de España, va a ser encabezada por Miguel Primo de Rivera, que contará con el apoyo del monarca y este personaje, este general, tendrá que hacer frente a una serie de problemas y entre ellos pues la gran crisis económica internacional que se vivió en el año 29 después del crash de la bolsa de Nueva York. Al final del tema lo que vamos a ver es cómo la dictadura fracasa porque es imposible sanear el sistema político de la restauración y todo esto provocará de manera definitiva el fin de la monarquía y la proclamación de la Segunda República en el año 31. Bien, empezamos con el 1.1 y vamos a ver cuáles son las causas que llevaran a la descomposición del sistema canovista. Como ya hemos comentado, España estaba sumergida en esa crisis del año 98, unida a la pérdida de las colonias y a la humillante derrota contra Estados Unidos, para sumarle a esto también otros problemas internos como fueron el asesinato de Cánovas del Castillo, creador de este sistema canovista, y la muerte de Sagasta, uno de los líderes del Partido Liberal. Todo esto provocará que el sistema de la restauración inicie su descomposición y terminará por destruirse a sí mismo debido a tres hechos relevantes que son los que vamos a ver a continuación. El primer hecho importante que desencadena la descomposición de este sistema canovista es la guerra en Marruecos. En el año 1906, gracias a la conferencia de Algeciras, se consigue para España el protectorado del norte de Marruecos. ¿Qué va a pasar en este momento? Que los rifeños de la zona del Rif, esta zona del norte de África, intentarán luchar contra los españoles para proteger la zona. Y ellos, los rifeños, van a estar encabezados por un personaje que es Abdelkrim. El ejército español tendrá que enfrentarse con los rifeños en varias ocasiones y se irán sucediendo distintas derrotas que aumentarán desde España las críticas hacia el ejército, sobre todo cuando se produzcan los desastres de Anual
y Montearruiz en el año 1921. Estos desastres y estas continuas derrotas van a provocar que se cree un expediente conocido como el expediente Picasso, que es un informe que lo que hacía era señalar como culpables de todas estas derrotas en Marruecos a los altos mandos militares e incluso al rey, lo que hace que la situación sea cada vez más favorable a que se termine dando un golpe de estado, como terminará pasando cuando Miguel Primo de Rivera se haga con el control de España y instaure la dictadura. El segundo hecho importante lo tenemos con la Semana Trágica de Barcelona, que va a suponer también una suma a la descomposición del sistema canovista. En el año 1909 tenemos a Maura como presidente del gobierno y este personaje lo que hace es que ordena la movilización de los reservistas del ejército para que estos partan hacia el norte de África. Los reservistas son todas aquellas personas que forman parte de las filas militares del ejército español, solo que están de reserva en España esperando a que se les necesiten, ¿no? Y en ese momento pues son llamadas para irse al norte de África. Cuando esto pasa en Barcelona, las familias de estos reservistas van a intentar impedir que embarquen y se vayan al norte de África a una guerra que se consideraba que era mandar a sus familias a morir, ¿no? A esto se le van a sumar también organizaciones obreras que lo que van a hacer es decretar una huelga general para intentar impedir que estos reservistas partieran hacia la guerra de Marruecos. El gobierno español ante esta situación lo que hace es que proclama el estado de guerra el 31 de julio y rápidamente pondrá fin a esta situación y le pondrá fin también a esta Semana Trágica de Barcelona. Tras esto habrá una muy fuerte represión contra sobre todo el movimiento anarquista, lo que provocará una fuerte oposición tanto de republicanos y socialistas contra el gobierno español que había tomado estas decisiones. Nos vamos al último suceso, la crisis de 1917, que a su vez abarca otros 3 sucesos. Es importante que se entienda que durante la Primera Guerra Mundial, aunque España tomó una posición neutral, sí que esto tuvo unas repercusiones socioeconómicas para España, y es que hubo una subida de precios, sobre todo de los alimentos de primera necesidad, como a su vez también las clases más populares y el proletariado se fue empobreciendo cada vez más. Todo esto origina muchos problemas junto con la superposición de otros problemas internos que se van a producir en España, que son los que vamos a ver a continuación, que se marcan dentro del año 1917. El primero es la protesta militar, ¿vale? Aquí vamos a ver 3 protestas. La primera es la militar, que va a terminar produciendo la creación de las juntas militares de defensa. ¿Cuál es el problema aquí? Bien, los oficiales del ejército estaban en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque estaban muy descontentos, ¿vale? El ejército va a estar muy descontento principalmente porque tienen unos muy bajos salarios y también por el favoritismo que se le estaba dando a aquellos militares que estaban destacando en Marruecos y se le estaba dando ascenso. Entonces, desde España, el ejército critica este favoritismo. Para luchar contra el gobierno, los militares crean esta junta militar de defensa con el fin de presionar al gobierno, protestando y defendiendo sus reivindicaciones. ¿Esto qué hace? Que demuestra que el sistema político español es muy débil y tiene una autoridad muy, muy baja para poder controlar a su propio ejército. Lo que demuestra es que España está gobernada por un sistema muy débil. Esta sería la primera protesta. La segunda protesta es la protesta política, que va a producir que se creen las asambleas de parlamentarios. Bien, en el año 17, todo esto está enmarcado en este año, va a haber un grupo tanto de diputados como de senadores, que pertenecen a esos grupos que están siendo marginados del sistema bipartidista. Recordemos que el sistema bipartidista lo propone Cánovas del Castillo con ese sistema canovista, donde 2 partidos se van turnando en el poder y el resto de partidos van a quedar totalmente marginados. Bien, pues estos grupos marginados se van a reunir en Barcelona y crearán esta asamblea de parlamentarios. ¿Quiénes forman esta asamblea de parlamentarios? Pues la forman catalanistas, republicanos e izquierdistas. Y estos lo que van a hacer es desafiar al gobierno para que se renueve y se reforme el sistema. ¿Qué es lo que pide esta asamblea de parlamentarios? ¿Cuáles son sus exigencias? Pues exigen que haya una reforma de la Constitución para que se democratice de nuevo el sistema político español y ponerle fin al turnismo, ¿vale? Ahí hay una errata, turnismo, ese sistema de turno de partidos. También ponerle fin al sistema caciquil por el cual se falseaban las elecciones y también ponerle fin a que el rey
se entrometa en los asuntos de gobierno. Además, aparte de estas exigencias, se va a pedir la autonomía política para Cataluña y que paulatinamente esto se extienda al resto de regiones. ¿Vale? Estas son las exigencias, lo que se pide desde la Asamblea de Parlamentarios. Por último, lo que vamos a ver es la protesta obrera que se manifestará en la huelga general del año 1917. España, como hemos visto antes, se declara neutral en la Primera Guerra Mundial y esto provoca también que haya un desarrollo económico. Ese desarrollo económico provoca a su vez que aumente el número de trabajadores en las ciudades cuyas condiciones no van a ser mejores, sino que van a ser pésimas, muy muy malas. Todo este descontento de los trabajadores se va a canalizar a través de los sindicatos, concretamente a través de CNT y de UGT. Estos sindicatos convocan una huelga general revolucionaria en contra no solo del régimen político, sino también en contra del deterioro del nivel de vida que los propios trabajadores estaban viviendo, ¿vale? Su situación era muy, muy, muy mala y es contra una de las cosas contra las que lucha, no solo contra el régimen político. Esta protesta termina en fracaso porque no se va a lograr movilizar a todos los trabajadores y concretamente a los trabajadores del campo. Es por tanto que esta protesta pues, finalmente fracasa. Tras la crisis de 1917, englobada en estos tres problemas, en estas tres grandes protestas que hemos visto, el régimen canovista sigue vivo, pero con muchísimos daños, ¿vale? Muy deteriorado y encima la figura del rey cada vez se va deteriorando más y más. Es importante que antes de pasar a hablar del desarrollo de la dictadura de Primo de Rivera y de cómo se implanta, hablemos de la influencia que tiene el contexto internacional en todo este suceso español. A nivel internacional, tras la Primera Guerra Mundial va a haber una crisis muy grande. Toda esta crisis lleva a que haya una crítica muy fuerte en contra de los sistemas parlamentarios y la necesidad de que se instaure un Estado fuerte. Así es como el Estado liberal democrático se va a ver atacado por dos frentes contrapuestos. Por un lado tenemos al comunismo y por otro tenemos al fascismo, ¿vale? Como alternativas al sistema parlamentario, un sistema parlamentario que se considera que está en decadencia y que está muriendo y que lo único que provoca en los distintos países es el deterioro, ¿no? Como dos frentes contrapuestos a este sistema tenemos el comunismo, que consigue como mucho éxito, ¿no? Con el triunfo bolchevique en Rusia en el año 17, y por otro el fascismo, ¿no? Que en este momento, en el año 22, pues con Mussolini a la cabeza, está teniendo muchísimo éxito en Italia. Si tenemos que definir un poco el fascismo o los regímenes dictatoriales, que son los que van a enlazar directamente con la dictadura de Primo de Rivera, el fascismo, la dictadura, no es otra cosa que crear un Estado autoritario, sobre todo apoyado en las clases altas y medias, y cuya ideología se basa sobre todo en el temor al comunismo y en el uso de la violencia, el culto al líder y un fuerte nacionalismo, también racismo, xenofobia, etc. Ahora sí, vamos al punto número 2 y vamos a hablar de cómo se implanta la dictadura de Primo de Rivera y cómo se desarrolla. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo se implanta la dictadura, cómo llegamos a que Primo de Rivera dé ese golpe de Estado. Como hemos visto en los puntos anteriores, la inestabilidad social y política en España era muy muy grande. A todo esto hay que sumarle que hay unas fuertes críticas hacia el ejército y hacia la monarquía, sobre todo por lo que estaba sucediendo en Marruecos, entre otras cosas, y por la crisis del 98 que venimos arrastrando. Por lo tanto, se crea un clima para que este personaje de aquí, Miguel Primo de Rivera, dé un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923. Primo de Rivera nació en Jerez de la Frontera y había participado en las campañas tanto de Cuba como de Marruecos. Una vez que Primo de Rivera da este golpe de Estado, Alfonso XIII estaba en San Sebastián en ese momento, nuestro rey, se encontraba fuera de la capital, así que vuelve a Madrid al día siguiente. Desde el gobierno se le pide al rey que por favor actúe en contra de los golpistas, que actúe en contra de Primo de Rivera, pero el rey lo que va a hacer es negarse, se niega a actuar en contra de estos golpistas y le pide a Primo de Rivera que venga a Madrid y se sienten juntos a hablar de la situación del país. Primo de Rivera va a publicar en este sentido su manifiesto titulado Al país y al ejército, donde allí recoge su ideología y recoge la voluntad que tiene de acabar con todos los profesionales de la política, a los que Primo de Rivera acusa
no solo de haber secuestrado la voluntad del rey, sino también les hace a ellos responsables de todos los problemas del país, ¿vale? La idea que tiene Primo de Rivera en mente es que acabando con los profesionales de la política se acabará con todo el malestar que la política y la democracia han provocado a España. Alfonso XIII, ante esta situación y el manifiesto de Primo de Rivera, acepta el golpe de Estado y lo apoya. Así que le encarga a Primo de Rivera que forme un nuevo gobierno. Así es como se establece en España un régimen autoritario donde se va a suspender, que no derogar, y a suprimir el Parlamento y la Constitución de 1876. Toda la dictadura y el movimiento y el golpe de Primo de Rivera va a estar apoyado por las masas neutras, las masas neutras no son otras que esas personas que se consideran apolíticas y de centro y que buscan antes la estabilidad política y social del país antes que cuestiones pues, ideológicas, ¿no? Se apoyan en esas masas neutras, se apoya en el ejército, en la iglesia y en las clases altas y en el rey, que tiene su apoyo. A Primo de Rivera también le van a apoyar en este momento la burguesía catalana, los socialistas y los republicanos de Lerroux, que será un personaje muy importante en el tema siguiente. Dado el descontento general que había con el sistema de la Restauración, el sistema canovista, se ve a la dictadura de Primo de Rivera como una solución viable y por lo tanto no va a tener apenas oposición. Vamos a pasar ahora a hablar de las distintas partes de la dictadura. La primera es el directorio militar, que va del año 23 al año 25. En este primer momento lo que hace es que Primo de Rivera forma un gobierno que va a estar integrado exclusivamente por militares, apartando a los políticos del poder. Además, Primo de Rivera va a ser el único que tenga bajo su mano todos los poderes y el único que tenga rango de ministro. Este gobierno es un gobierno autoritario que lo que hace es imitar lo que ya estaba haciendo Mussolini en Italia con la dictadura fascista. De hecho, habrá un momento en el que Alfonso XIII y Primo de Rivera visiten a Mussolini en Italia. Lo que vamos a ver a continuación son las medidas que se toman durante este directorio militar. La primera medida es que se suspende, que no derogarse, es decir, que no eliminar o echar abajo, sino que se suspende momentáneamente el régimen constitucional. En teoría, la dictadura sería una solución transitoria por la cual se eliminaría todo el mal que había hecho el sistema canovista. En ese momento se encamina todo a acabar, todos estos movimientos se encaminan a acabar con los viejos partidos de la Restauración y con el régimen parlamentario. Es por ello que se disuelve el Congreso y el Senado y se prohíbe la agrupación de estos partidos políticos y de los sindicatos, ¿vale? Lo que se va a hacer es suspender momentáneamente todo lo que tenga que ver con el régimen constitucional. El segundo punto, la segunda medida, es que se va a llevar a cabo la militarización del orden público. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que se implanta el estado de guerra durante 2 años. Esto provoca que Miguel Primo de Rivera tenga bajo su mano y controle de manera excesiva todo el orden público, que era algo que le obsesionaba muchísimo. Primo de Rivera lo que hace es que da instrucciones de reprimir cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo de protesta que se dé en España, así como también va a llevar a cabo una censura de la prensa muy fuerte. A esto que hay que sumarle que va a ilegalizar la CNT anarcosindicalista, este sindicato, y esto provocará obviamente que los anarquistas se radicalicen y en concreto funden la FAI, que es la Federación Anarquista Ibérica. Además de esto, de mantener este orden público de manera obsesiva, va a llevar Primo de Rivera también sanciones contra personalidades como Unamuno, que terminará confinándose en las Canarias durante la dictadura de Primo de Rivera. Por último, otra de las medidas que se lleva a cabo durante el directorio militar es el fin de la guerra con Marruecos. Se acaba por fin la guerra en Marruecos gracias al desembarco que se va a llevar a cabo en Alucema, realizado por las tropas españolas en el año 25, y se acaba de manera definitiva con los rifeños y con su dirigente Abdelkrim. La victoria en Marruecos lo que hace es que coloca a Primo de Rivera en la cumbre, ¿vale? Le da muchísimo prestigio y esto pues tendrá sus repercusiones directas. Durante el directorio militar también se va a crear en el año 24 lo que se conoce como Unión Patriótica. Unión Patriótica es como una especie de intento de crear un partido político a favor de la dictadura, igual que lo habían hecho
los distintos fascismos europeos, crear ese partido único en el que basarse, con el fin de ¿qué? De que la dictadura perdure en el tiempo y que se institucionalice, ¿vale? Crear instituciones que apoyen esta dictadura. Cuando esto ocurre, muchos de los partidos dinásticos que en un primer momento no pusieron impedimentos a que se instaurara la dictadura de Primo de Rivera, ahora van a mostrar muchísimo descontento ante lo que está intentando hacer Primo de Rivera, que no es otra cosa que perdurar en el poder durante muchos años más. La segunda fase de la dictadura de Primo de Rivera es el directorio civil, que dura del año 25 al año 30. Una vez que se ha terminado la guerra en Marruecos, que era como la principal justificación para que se instaurara la dictadura y poder pacificar el país, el resto de partidos, sobre todo de lo que son los partidos de la oposición, lo que piden es que se disuelva esta dictadura. Pero Miguel Primo de Rivera, una vez que está en el poder, lo que va a intentar es seguir, ¿vale? Perpetuar el régimen. Y para ello se produce este cambio pasando del directorio militar a un directorio civil, que se inicia en el año 25. Este nuevo directorio va a estar formado por técnicos que lo va a traer de ese partido político único que había creado, de Unión Patriótica, y no son políticos con prestigio ni políticos preparados, sino que son políticos como de segundo orden y sobre todo algunos militares. En el año 26 se convoca una asamblea nacional, ¿vale? Esa asamblea nacional la convoca Primo de Rivera con el fin de consolidar el régimen dictatorial y acabar de manera definitiva con los regímenes liberal parlamentarios que se habían tenido previamente. Este hecho, la convocación de la asamblea, lo que supone es, entre otras cosas, derogar la Constitución y disolver de manera definitiva el sistema parlamentario, que hasta ahora, recordemos, estaba suspendido, que no derogado, ¿vale? Ahora lo que quieren es derogarlo, es decir, eliminarlo. Para ello, Primo de Rivera propone la elaboración de una nueva Constitución, que se crea un anteproyecto en el año 29, aunque esto no va a ser bien aceptado por el resto de partidos políticos y por la oposición. Ante esto, Miguel Primo de Rivera, el dictador, lo que hace es intentar ampliar la asamblea para hacerla más representativa y que la dictadura pues perdure. Vamos a ver ahora a nivel laboral y a nivel económico qué va a pasar durante este periodo. A nivel laboral, Primo de Rivera colaborará con PSOE y con UGT creando los comités paritarios, que son el precedente a los comités de empresa. Estos comités paritarios no son otra cosa que entidades con representación tanto de los patronos como de los obreros que se encargan de establecer cuáles van a ser las condiciones obreras, las condiciones laborales, de los trabajadores. Y esto es algo muy típico de los fascismos y dentro del principio fascista de colaboración de clases. A nivel económico se va a llevar a cabo una política intervencionista basada en ¿qué? Pues en el proteccionismo, en ayudas fiscales y crediticias, en la creación de empresas públicas como CAMSA o la promoción de obras públicas. Toda esta situación económica durante la dictadura de Primo de Rivera se ve apoyada o se ve de manera favorable gracias a que se estaban produciendo en los felices años 20 a nivel internacional, por lo que a nivel económico España está viviendo una situación favorable, pero esto pronto se va a ver afectado por la crisis del año 29 con el crash de la bolsa de Nueva York y la crisis internacional que se va a vivir en el mundo. Este nuevo directorio y el intento de perpetuar el régimen dictatorial durante muchísimo tiempo lo que hace es que aumenta la oposición. ¿Cuál es esa oposición? Pues por un lado tenemos a Alianza Republicana, que se crea en el año 26, que la van a dirigir tanto Lerroux como Azaña, que ya veremos que son personajes relevantes en el tema siguiente. El ejército también se va a posicionar en contra de la dictadura de Primo de Rivera, incluso intentará llevar a cabo 2 golpes de Estado. Uno de ellos encabezado por Weyler, que también tuvo su importancia en el tema anterior con el conflicto cubano, y otro lo van a intentar llevar a cabo en Valencia. Ambos saldrán mal. ¿A esto qué hay que sumarle? Pues hay que sumarle las protestas de intelectuales y de los estudiantes, y hay que sumarle el catalanismo, que en un primer momento la burguesía catalana apoyó la dictadura de Primo de Rivera,
pero ante esta situación sus ideales y su visión de la futura España chocan con la visión que tiene Primo de Rivera. Por último, obviamente, el movimiento obrero también se va a sumar a esta oposición a la dictadura de Primo de Rivera. ¿Cómo se llega al fin de la dictadura? Pues para que Primo de Rivera dimita, que va a ser lo que va a ocurrir, hay que sumarse varias causas. Una de ellas es la crisis económica que se estaba viviendo a nivel internacional en el año 29, que lo que hace es que suma mucha oposición, esa oposición que acabamos de comentar, y suma también la inestabilidad social. También esa pérdida de buena parte de los apoyos que en un principio estaban a favor de la dictadura de Primo de Rivera, ahora ya no lo están. Entonces, Primo de Rivera, ante esta enorme crisis, se encuentra falto de apoyo, se encuentra muy solo y decide dimitir. Dimite el 30 de enero de 1930 y desde allí, desde España, se exilia a París, donde terminará falleciendo un año después. Alfonso XIII, en este momento, ante la dimisión de Primo de Rivera, le encargará formar gobierno a el general Dámaso Berenguer, iniciándose la siguiente etapa del reinado de la monarquía de Alfonso XIII. El último punto que vamos a ver es el fin del reinado de Alfonso XIII y qué pasa con esa dictadura de Dámaso Berenguer, que va a ser el siguiente que forme gobierno, y cuyo periodo se le conoce como la dicta blanda. Dámaso Berenguer va a intentar volver a la normalidad constitucional, pero contra el gobierno de este personaje va a haber una fuerte oposición que se va a concretar en lo que se conoce como el Pacto de San Sebastián. En este pacto se van a unir antiguos monárquicos que estaban muy descontentos con cómo el rey Alfonso XIII estaba llevando a cabo la gestión del país. Se van a sumar también republicanos, catalanistas y galleguistas y socialistas. Todo esto se juntan en el Pacto de San Sebastián para luchar contra la dicta blanda de Dámaso Berenguer y contra Alfonso XIII. Se produce una sublevación en nombre de la República, que era lo que buscaba este grupo de oposición. Esta sublevación se va a llevar a cabo en Jaca, aunque va a ser un movimiento que va a ser fuertemente reprimido y sus dirigentes serán condenados a muerte y fusilados. Ante estas circunstancias, el rey, Alfonso XIII, lo que decide es encargar un nuevo gobierno a un almirante, al almirante Aznar, que va a sustituir a Dámaso Berenguer. Lo que intenta Aznar es volver de manera definitiva, ya por fin, a la normalidad constitucional. ¿Cómo va a conseguir esto? Convocando elecciones municipales. Convoca elecciones municipales y, para sorpresa de la monarquía, en las grandes ciudades van a triunfar el voto a los partidos republicanos. De esta manera, el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española gracias a la victoria que se ha llevado a cabo en las urnas. Se forma un nuevo gobierno provisional que va a ser presidido en este momento por Alcalá Zamora. Y en este momento, ¿qué va a pasar con nuestro rey, con Alfonso XIII? Pues que partirá hacia el exilio, del que ya nunca va a regresar. Bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver con la dictadura de Primo de Rivera, con su evolución y con su desarrollo. Hemos visto primero las causas que al final desembocan en la implantación de la dictadura. Y como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Escribidme y yo, pues, a la mayor brevedad intentaré contestaros, ¿vale? Y nada, mucho ánimo con el estudio.